Muy bien, es un gran honor, un gran privilegio estar aquí de nuevo en este día. Realmente pensé que íbamos a tener menos personas porque sabemos que hay un fin de semana largo de por medio. Así que gracias a todos que están aquí, bienvenidos sean, Dios les bendiga. Y a ustedes que nos ven desde allá, desde otros países, ¿verdad? Hay gente desde Montreal, en Canadá, hay gente desde Costa Rica, hay gente desde Hemingway, ¿verdad? Ese otro país para los fines, ¿verdad? Así que bienvenidos a los que nos ven de diferentes maneras y formas. Y hoy queremos continuar lo que no ha sido una serie, pero que el Señor ha orquestado y ha hilado, como Él lo hace en su perfecta y divina voluntad, ha hilado los temas que venimos viendo.
Hace 2 semanas hablábamos de que Dios hace ¿qué cosa? Dios nos habla, ¿verdad? Y Dios nos habla continuamente. No como a veces muchos dicen, ay, el Señor me habló y me dijo esto y esto y esto y esto. Sino que Dios realmente y efectivamente nos habla a través de su palabra, a través de sus siervos. La semana pasada hablábamos, interesantísima de la reflexión, el mensaje de Cristian, sobre esos encuentros que tenemos con Jesús. Y vimos el encuentro de la mujer samaritana. Qué tremendo encuentro. Y fue un encuentro, como todos los encuentros con Jesús, que sirven para cambiar radicalmente nuestras vidas. Y ese es el tipo de encuentro que nosotros debemos procurar. Hoy vamos a hablar de algunos temas que van también en esa línea. Así que nada, pidiéndole a Dios que nos dirija en este tiempo. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes hacen o les gustan las actividades extremas? Levanten las manos, los que les gustan actividades extremas. Pintar en Cotuí no vale como actividad extrema, no. Ah, bueno, sí, con el sol de ayer sí. Bien, pero ¿cuántos les gusta? No, es su mano levantada. Ah, qué bueno, qué bueno. Y no me estoy refiriendo a montarse en guaguita voladora, ni motoconcho, ni tampoco manejar en la calle de Santo Domingo. Eso no es extremo, aunque en este país sí es extremo. ¿Ve? Yo me estoy refiriendo realmente a otro tipo de actividades extremas, como son hondearse, porque ese es el término, hondearse en bungee, ¿verdad? Hacer rafting de aguas blancas, volar en un ala delta, ¿verdad? En un parapente, los que lo han hecho. Y mi favorita personal, montarse en una montaña rusa. Aplausos a los que les gusta la montaña rusa. Bien. Realmente son actividades extremas porque nos sacan de nuestro confort, nos sacan de nuestro, ¿verdad?, punto de balance, de equilibrio en nuestras vidas. Y les digo, yo las he hecho todas. Me imagino que muchos están diciendo, oye, ese señor tan serio que se ve. Y dicen serio por no decir viejo, pero el viejo JJ ha hecho eso. Bueno, sí, he hecho todas esas actividades y aquí hay varios miembros de la familia que pueden atestiguar a eso. Así que, fíjense, es bueno tener la oportunidad de vez en cuando uno salirse de la rutina y arriesgar su vida a la muerte y montarse en un aparato de estos. Ahora, siendo justos, no puedo hablar solamente de mí. Mi esposa Gladys, que está aquí, también es fanática de ciertas actividades extremas, como una que hicimos una vez en un río en Texas. 4 kilómetros montados en un tubo. Eso es extremo para Gladys, ¿verdad que sí, mi amor? No. Lo bueno es, no solamente que fue un viajecito muy ameno en ese río, el río Comal, que de hecho solo tiene 4 kilómetros y está en una ciudad al noroeste de San Antonio, sino que hubo un momento en que estábamos en un punto donde se puso extremo el asunto. Primero comenzaron a vocear unos que estaban ahí, que había culebras en el agua. Ustedes se imaginan, de una vez los pies de mi esposa subieron así, más alto que su cabeza. Y lo otro fue que en un momento había un remolino, que uno caía por una cascadita, caía en el remolino, daba 2 vueltas y salía su curso. No. Gladys y un grupo, de hecho una amiga que andaba con nosotros, costarricense, entendían que eso era todo lo que había que hacer y se quedaron ahí, en el remolino. Nosotros queríamos irnos río abajo y no, ella ahí dando vueltas. Pero nada. Son cosas que realmente suceden en la vida, ¿no? Y son actividades que algunos disfrutamos, otros no. Ahora, para beneficio de aquellos que no se han montado, ¿verdad?, en una montaña rusa y han tenido esa experiencia, las otras no puedo compartirlas mucho, pero es así. Quiero dejarles para que vean este corto video de cómo se siente una montaña rusa. Los que la han montado se van a acordar y los que no van a experimentarlo. Cuando ustedes quieran, chicos.
más o menos. Las manos que vieron ahí delante, ¿las notaron? ¿Fijaron esas manos? No eran las mías. Los gritos que oyeron tampoco eran los de Gladys, pero pudo haber sido. De hecho, hay una historia, no la voy a hacer porque ya estoy limitado a una historia de mi esposa por mensaje, por contrato, ¿verdad? Hay una historia muy buena de una montaña rusa que ella vio, que era como una de niño, que ella pensó, y le dijimos, pero móntate, ven, tú vas a ver que es de niño. La momia se llama. Y es de niño, sí, de niño que... Bien, pero fíjense, para mí ese es ¿verdad? Uno de los ejemplos que quizás para mí en mi vida me relaciona con el transcurrir. Muchas veces de un día, de una semana, de un mes o de toda una vida. Yo creo que no hay mejor ejemplo para simbolizar nuestra vida como creyentes, inclusive, que eso que acabamos de ver ahí en el video, esa montaña rusa. A veces vamos subiendo lento, y llegamos allá arriba y estamos en la cima, en el tope, vemos todo aquello tan bonito. ¿Y qué pasa? Tan pronto estamos ahí arriba disfrutando todo eso, viene la caída. Y no es una caída sencilla, ¿verdad? No es un estrellón, no es una que resbalamos y nos caímos. No, viene una caída que es con lo que llaman corkscrew, un tirabuzón, y después una subida, y después una cuestión que le da la vuelta, uno pone de cabeza, y uno, si desayunó mucho, ¿verdad?, sabe lo que va a pasar. Pobres los que vienen en el vagón de atrás. Pero fíjense, nuestra vida es así. Yo sé que para muchos quizás se siente como que es realmente su vida como el bungee, ¿verdad? Que ustedes están dando un salto al vacío. O quizás otros piensan que es como el rafting, ¿verdad? De aguas blancas, que ustedes están ahí en un bote peleando con la corriente y muchas veces contra corriente en su vida diaria. Pero para mí particularmente, la vida mía, y creo que la de muchos cristianos, es realmente una vida parecida a la montaña rusa. Si hay alguien en la palabra, si hay alguien que sirvió al Señor, que vivió una vida así, aunque en su época no había montañas rusas, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo una vida donde tuvo muchas alegrías, muchos logros. De hecho, su relación con el Señor comienza él cayéndose de un caballo. Pero él tuvo muchos momentos de mucha alegría y de gran gozo, y vamos a ver algunos en el día de hoy. Pero también vivió momentos donde estuvo preso, donde estuvo en aislamiento, donde estuvo sufriendo distintas situaciones, la mayoría de ellas, por no decir todas, situaciones injustas, porque él no se merecía ninguna de las cosas que a él le sucedieron. Entonces, veamos la vida de Pablo, veámonos nosotros en los sufrimientos, también en los gozos que sufrió, ¿verdad?, y que disfrutó el apóstol Pablo. Dentro de todo ese proceso de estar preso, de hecho, por el, ¿verdad?, imperio romano, en Roma, Pablo, en medio de la cárcel, en medio de sus tribulaciones, en medio de sus momentos difíciles, escribe varias cartas. Y una de ellas es la carta que vamos a ver hoy brevemente de Filipenses. En Filipenses vamos a ver que Pablo escribe de una manera que se muestra que brota de él el amor de Cristo. No solamente de Cristo y por Cristo, sino también por las personas, especialmente aquellos que habían aceptado y seguían los pasos de nuestro Señor. Filipenses es una epístola que nos llama a que vivamos con gozo, a que vivamos con alegría, que vivamos sin preocupaciones, para que así entonces podamos disfrutar la paz de Dios. Eso es, ¿verdad?, de manera resumida, Filipenses. Y si fuera por mí, honestamente, hoy les digo, abran sus Biblias, abran su YouVersion y vamos a leer Filipenses desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Vamos a pasar la mañana simplemente leyendo Filipenses y después nos oramos y nos vamos. Sí, porque es así de rico ese libro. Sin embargo, entendiendo que no tenemos ese lujo esta mañana, sí quisiera que viéramos algunos versículos que aparecen en el capítulo 4 de Filipenses, ya prácticamente al cierre de la carta. Y dice así, Filipenses 4:1 y del 4 al 9. Leámoslo juntos, ustedes pueden mirar ahí a las pantallas. Dice lo siguiente: por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles
al Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Ese, por lo tanto, conecta con lo que viene del capítulo 3 al final, ¿verdad? Donde él decía que él ya olvidaba lo que había pasado y se fijaba hacia adelante, hacia Jesús, de que él estaba realmente esperanzado, ¿verdad?, en el regreso de nuestro Señor. Eso dice el capítulo 3, lo pueden leer en sus casas. Y dice, por lo tanto, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Versículo 4, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y que es admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Amén. Tremenda promesa, ¿verdad? Tremenda promesa con la que cierra Pablo ese pasaje. El Dios de paz va a estar con nosotros. Si hacemos esas cosas, nos gozamos, pasamos las tribulaciones, ¿verdad? Todo eso, el Dios de paz va a estar con nosotros. Y de nuevo, hay tanto que pudiéramos comentar de esos 7 versículos, ¿verdad? Que pudiéramos dedicar, creo que toda una serie de las que hacemos los domingos acá, a hablar de cada uno de los componentes, de los elementos que aparecen en ese breve pasaje. Pero sí, vamos a tratar de aprovechar algunos puntos principales, ¿verdad?, de esta riquísima enseñanza que Pablo envió, ¿verdad?, les escribió a los filipenses, a los creyentes en Filipos, hace casi 2000 años, pero que si las vemos, como todo el resto de la palabra, son aplicables hoy en día para ti y para mí. Así que le damos. Amén. Fíjense, muchas de las pruebas de Pablo, que hablamos hace un momentito, no le impidieron a él vivir una vida llena de gozo. Aparte de todas las cárceles, todas las veces que él estuvo en momentos difíciles, recuerden que a él lo mandaron en un barco, en un momento lo iban a jondear del barco, en un momento lo picó una serpiente. Óigame, si alguien pasó cosas, ese fue Pablo. Sin embargo, nada de eso, ni siquiera el tiempo que permaneció arrestado, en cárcel o en arresto domiciliario, nada de eso le quitó su gozo. Nada de eso quitó su gozo. Pablo tenía fe en que el Dios viviente, en el que él creía, lo acompañaba cada vez que él estaba en una prueba. Entonces él sabía que todas esas cosas no le pasaban a él solo, independientemente de todo lo demás, sino que Dios estaba presente con él en cada uno de esos momentos. Pablo pasó, como yo decía, todas estas penurias. Los creyentes que recibían las cartas de Pablo vivían orando por Pablo, porque él les comentaba su situación y ellos también entonces se hacían parte de esos procesos, de esas situaciones que él vivía y le acompañaban en oración. Entonces es interesante ver que dentro de todo este proceso tan físicamente desesperante de Pablo, su reacción es una reacción de gozo, es una reacción de alegría. De hecho, en el capítulo 4 vemos el concepto alegría, ¿verdad? Gozo, regocijo, lo vemos en diferentes formas. Así que cuando tengan tiempo, lean el capítulo completo. Aparece ese término o la idea de gozo, de alegría, aparece 16 veces en este capítulo, ¿verdad? Y a través de toda la epístola. El gozo espiritual, entonces, y el regocijo en Cristo era un tema muy importante para Pablo. De hecho, creo que brinqué una, ¿no? Filipenses 1:18 lo dice así, al principio de la epístola. El mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras,
De modo que me gozo y seguiré gozándome. Estar preso no le impedía a Pablo hablar del Señor, ni tampoco le quitaba su gozo. De hecho, Filipenses 3:1, Pablo reitera, dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Alégrense en el Señor. Es una constante en Pablo. No importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, tú debes alegrarte. Es un reto, ¿verdad que sí? Es un reto. Pablo enfatiza esto, ¿verdad? Y lo vemos en el versículo 4 que leímos hace un momentito. Él dice: estén siempre gozosos. Estén siempre llenos de alegría. Él no dice cuando ustedes puedan, Él no dice cuando las cosas vayan bien. Él nos dice si las circunstancias lo permiten, si tienen dinero en el banco, si tienen ropa nueva, zapatos nuevos. No importa la circunstancia, debemos oír el mandato de Pablo, ¿verdad? No es un consejo, es un mandato. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Pero, ¿verdad? Tristemente, si nuestro gozo se basa en lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestro país, en nuestra casa, donde quizás nosotros somos el único que profesamos creer en Cristo, ¿verdad? Y tenemos oposición, si tenemos una situación en el trabajo, si tenemos una situación en nuestros estudios, entonces, ¿verdad? Y buscamos ahí nuestro gozo. Lamentablemente ahí no lo vamos a tener, no lo vamos a encontrar. Solamente si estamos buscando honesta y verdaderamente, como lo hacía Pablo, el rostro del Señor cada día, vamos a tener ese gozo, esa alegría, ese regocijo. ¿Qué significa entonces alégrense en el Señor? ¿Qué significa alegrarnos en el Señor? Para eso lo primero que hay que hacer es ¿qué? Conocer al Señor. Y sé que estoy hablando aquí con una gran mayoría de personas que nos ven también en YouTube, que ya conocen al Señor, que quizás tienen una relación íntima y caminan con Él de cerca. Pero tiene que ser un encuentro, ¿verdad? Como el de la samaritana la semana pasada que decía Cristian, ¿verdad? Que transforme nuestra vida, que dejemos los cántaros pesados, llenos de agua, que habíamos ido a buscar, y salgamos corriendo como unos locos de Garitao, diciendo a todo el mundo que acabamos de conocer a alguien que nos conoce. Que nos conoce porque nos acaba de decir, como con la samaritana, todo lo que yo he hecho, decía ella. Entonces, eso es alegrarnos en el Señor. Primeramente, conocer y tener una relación con el Señor. Ahora, lo interesante de esto es que también hay otra forma de alegrarnos en el Señor. Bueno, Filipenses 3:8. ¿Me ayudan, por favor, allá atrás? Filipenses 3:8, la primera parte dice así: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Entonces, alegrarnos en el Señor, alegrarse en el Señor siempre, significa que hay un propósito nuevo en nuestros corazones. Significa que Cristo es el principal enfoque de nuestra vida, es el principal objeto de nuestro gozo. Pablo dice también entonces que no es solamente alegrarnos con Cristo, es alegrarnos también con el pueblo de Cristo, con el pueblo de Dios. Fuera complicada la fórmula si solamente nos estuviéramos alegrando en nuestra relación con Jesús y nos olvidáramos de lo que pasa a nuestro alrededor. La Biblia nos enseña, Pablo nos enseña en diferentes partes que debemos de regocijarnos en el Señor, pero también regocijarnos en el pueblo del Señor. Entonces, hay ciertas cosas que podemos hacer. Y no me está pasando esto, aquí vamos, gracias. Al igual que Pablo entonces, nosotros debemos alegrarnos en diferentes momentos con los demás. Debemos alegrarnos cuando vemos a Dios abrir los ojos de las personas. Cuando vemos que alguien viene a un conocimiento de quién Dios verdaderamente es, de quién Cristo verdaderamente es, eso debe ser motivo de gozo para nosotros. ¿Verdad? Cuando abre los ojos de las personas para contemplar la belleza suprema de Jesús, cuando se les predica y aceptan el Evangelio. Debemos también alegrarnos cuando vemos a Dios responder nuestras oraciones.
Oraciones que hacemos para pedir victoria sobre la tentación y también para pedir, ¿verdad?, sobre la tentación y el pecado, la ayuda en las pruebas y la curación de la enfermedad. Y no necesariamente nuestra enfermedad, sino la enfermedad en otros. Y por último, debemos alegrarnos cuando vemos a nuestros hermanos y hermanas que van madurando en su amor, en el amor de Dios, en el amor de Cristo y en su propio amor también. Vemos a nuestros hermanos y nuestras hermanas caminando en santidad y creciendo cada día en el conocimiento de Dios. Y no quiere decir con esto que estamos quitando de su lugar la relación que tenemos con Dios. Al contrario, estamos agregando a esa relación algo que se hace más palpable y más real en nuestro entorno, que es ver cómo Dios obra y cómo nosotros nos gozamos en lo que Él está haciendo en su pueblo, en todo y cada uno de nosotros. Y ahora yo quiero hacerles una pregunta, y esto es para que ustedes es media retórica, pero ustedes la analizan y se responden. De hecho, son varias preguntas. Quiero preguntarles la siguiente. ¿Se alegran ustedes cuando ven lo que está pasando en el pueblo de Dios? Y cuando hablo del pueblo de Dios, no me refiero solamente a este grupito del pueblo de Dios, sino en el pueblo de Dios en sentido general, aquí, en otros países. ¿Estás buscando respuestas a las oraciones y evidencias de la gracia de Dios en aquellos quienes te rodean? ¿O simplemente pasamos un buen rato, vamos a comer aquí un ratico y después nos vamos al café de Santo Domingo, ¿verdad? Tengo que cobrar mi anuncio. Pero eso es lo que hacemos los domingos. ¿O realmente nos gozamos cuando escuchamos las historias de cómo el Señor está obrando en cada uno de nosotros y cómo estamos creciendo? Por último, ¿anhelas ver la santidad, el progreso y el gozo en la fe de tus hermanos cristianos más de lo que anhelas recibir su aprobación y su reconocimiento? Y eso es algo que yo tengo que preguntarme continuamente. Cuando yo me paro aquí a cumplir con una responsabilidad que es el Señor quien la ha puesto, ¿me gozo yo más en ver si se aprovecha el mensaje, que el mensaje realmente llegue y toca las vidas y transforma las vidas? ¿O estoy yo esperando que al final me digan, hey, bien, loco, buen mensaje? Y realmente no debe ser así, ¿verdad? Debemos alegrarnos en lo que el Señor nos manda. Entonces, necesitamos nosotros tener humildad, ¿verdad? Necesitamos humildad para ver los intereses de los demás, para buscar su madurez espiritual y la plenitud del gozo en Cristo. Nos dice Filipenses 2, 3 y 4, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. El verdadero gozo, la verdadera alegría del Señor, a la que Pablo se refiere, viene primeramente conociendo a nuestro Señor, pero viene también y es complementada por los logros, ¿verdad? Por gozarnos de ver los logros y los avances que nuestros hermanos en Cristo están alcanzando. Pablo nos dice más adelante que no nos debemos preocupar. Entonces lo primero es, vamos a gozarnos siempre. Pero por el otro lado, vamos a soltar las preocupaciones. Las preocupaciones, los afanes, la ansiedad, ¿qué hace? Afectan nuestros pensamientos, afectan nuestras emociones. Muchas veces vemos una gente que está con el, como dicen, el rostro demudado, ¿verdad? Con ojeras y flaco, jalado. Y o está enfermo, o le dio COVID, o está preocupado. Una de esas tiene que ser. Y realmente la preocupación, la ansiedad acaba, ¿verdad?, con nosotros, con nuestro organismo. Comienza la hipertensión, comenzamos a sufrir de cosas que no sabíamos que podíamos sufrir, ¿verdad? ¿Y qué fue? Y realmente yo sé que es complicado porque muchos tenemos situaciones válidas que nos mueven a preocupación. Hay muchos de ustedes que lamentablemente han sido víctimas mías, tengo que confesarlo, de las encuestas que de vez en cuando yo tiro por ahí. Ha pasado a nivel de la congregación, también ha pasado a nivel del grupo de matrimonio, ¿verdad?
Lanzamos una encuesta para recopilar información. Y yo me aseguro, si hacemos una encuesta hoy, no lo vamos a hacer, no se preocupen. Si hacemos una encuesta hoy y yo pregunto, dime, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo están las situaciones en tu vida? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Yo me aseguro que, mira, van a comenzar a decir, bueno, tengo una situación familiar, ¿verdad? Esa está siempre en los primeros lugares, ya sea con el esposo, la esposa, los hijos, con un pariente cercano, un pariente lejano. Eso está siempre cerca en lo que nosotros nos preocupamos. Después vienen las situaciones financieras, ¿verdad? Tengo que pagar la tarjeta y no tengo, tengo que pagar el préstamo y no tengo. Están, en mi caso, los cuartos de la AFP, ¿verdad? Como vi por ahí en estos días, y yo nos reíamos porque vimos un video de que con mi cuarto no, ¿verdad? Lo que estamos, ¿verdad? O soy yo solo el que está preocupado por los cuartos de la AFP. Ah, bueno. Entonces tenemos preocupaciones variadas y constantes. Pero, ¿qué nos dice Filipenses 4:6? ¿Qué nos dice Pablo? Nos dice, no hagan más encuestas. No, nos dice, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Y me imagino que por ahí hay alguien que está pensando, óyeme, pero honestamente, ¿cómo le hacemos para no estar preocupados? Y yo le pregunto, ¿hay alguien aquí en este momento? Quizás mi nietecito que está por ahí, pero hay alguien en este momento que puede levantar la mano y decir que no tiene ni una sola preocupación. Aunque sea la preocupación de, ¿y dónde vamos a comer hoy? ¿Verdad? Pero hay preocupaciones en nuestra mente a diario, continuamente. Nuestra vida está marcada, lamentablemente, por preocupaciones. Y realmente, no solamente en nuestro entorno, sino que entonces para colmo el mundo se encarga de tirarnos otras preocupaciones. Nos tira pandemia, nos tira guerra, nos tira esto, nos tira lo otro. Como si no fuera suficiente con las propias preocupaciones. Pero el Señor nos dice, a través de su siervo Pablo, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Y muchos dirán, bueno, imagínate, Pablo estaba hablando con los filipenses, una gente que vivieron hace 2000 años. Ellos no tenían pandemia, no había el tráfico del Gran Santo Domingo, no había, óyeme, no había nada, no había problema. No tenían noticia, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes de la noticia no tenía que esperar que tiraran el periódico o esperar el noticiario. Ah, no, ahora hay gente que usted lo ve que se levantaron en la mañana. Resumen de Diario Libre. Ay, mira esto. ¿Y cuándo se murió ese hombre? A diario lo primero que acudimos es a buscar las malas noticias. En vez de buscar la buena noticia, ¿verdad? Pero ese es otro tema para otro momento. Entonces, hay algo que tenemos que entender. Dios nos da las herramientas y nos dice, no se preocupen por nada. Quizá alguno de ustedes está pensando, sí, eso está muy heavy. Pero ¿cómo yo brego entonces con esta lista de preocupaciones que yo tengo? Y a eso que dicen así yo le voy a responder. Qué bueno que preguntaste eso, manín. Porque la segunda mitad de Filipenses 4:6 nos dice, después que dice no se preocupen por nada, dice, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ahí está el remedio, ahí está la solución a nuestra preocupación. Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Para mí no se pone más fácil de ahí, ¿verdad que no? Entonces, sin importar lo que estés pasando en este momento, agradece a Dios en oración por eso. Si estás enfermo, si estás necesitando dinero, si tienes una situación relacional de familia, esposo, esposa, hijos, lo que sea, órale a Dios, preséntalo en oración y al mismo tiempo hazlo con acción de gracias. Porque estás pudiendo acceder al trono de la gracia para presentar eso a tu Dios. Si hacemos eso, vamos a ver cómo se convierte en una realidad. No se preocupen por nada. Bien, terminando aquí, vamos a llegar entonces a esta escalada que ha venido desde gozarnos siempre, de no preocuparnos, a lo que yo llamo la cima de la epístola de Filipenses y de muchos de los escritos de Pablo. Dice el versículo 7, si me ayudan allá atrás a pasarlo, por favor, al 7 de... Bien,
Dice el versículo 7 del capítulo 4, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y mente mientras vivan en Cristo Jesús. En otras palabras, este versículo nos dice, si ustedes viven siempre alegres, si ustedes sueltan sus preocupaciones, las entregan al Señor, ¿qué vamos a recibir según este versículo? No lo oí. ¿La qué? Pero no la paz, sino la paz de quién. La paz de Dios. ¿Verdad? Y como sabemos es una paz diferente a las otras paces, ¿verdad? Hay un comentario, y lo voy a leer rapidito porque ya sí estamos rapidito contra el reloj. Dice, esta es una versión traducida al inglés de escritos en su idioma original y es una compilación nueva hecha por una organización que se llama Living Stream Ministry. Pero dice así, el resultado de practicar la comunión con Dios en oración es que disfrutamos de la paz de Dios. La paz de Dios es en realidad Dios como paz, infundido en nosotros mediante nuestra comunión con Él por medio de la oración. Esa es la verdadera paz de Dios. Y fíjense cómo usa ese verbo ahí de infundir, ¿verdad? Una infusión. Cuando estamos medio malitos, ¿qué nos mandan a hacer? Hacer té y hacer una infusión. Entonces tú coges el té, lo haces bien caliente, pones un pañuelo y después te lo bebes. ¿Verdad? Que hagamos infusiones, que hagamos, ¿verdad?, algo que nos entre adentro, muy adentro, por todas las vías posibles. Y eso va a transformarnos. Esa es la paz de Dios. La paz de Dios es Dios mismo, infundido adentro de nosotros. El jueves pasado, y con esto voy terminando, el jueves pasado teníamos el discipulado de matrimonios. Yo sé que, ¿cuántos están aquí de los matrimonios? Levanten la mano para que vean. ¡Ay, bien! Bueno, el jueves pasado estábamos en el discipulado y yo compartía una historia que frecuentemente comparto, es una de mis favoritas. Y es cuando Jesús, después de un día de hacer milagros, de predicación, de enseñanzas, está explotado y le dice a los discípulos, muchachos, vámonos. Se montan en la barca y comienzan a cruzar el mar de Galilea, o el lago de Genesaret o de Tiberiades, como ustedes quieran llamarlo. Era un lago, pero decían mar. El asunto es que van a mitad de camino y se desata una tremenda tormenta. Una tremenda tormenta. Hay un relato, el de Marcos, ¿verdad? Esto está en 3 evangelios, menos el de Juan. Pero en el relato de Marcos es curioso que dice que el Señor iba con su cabeza recostado ¿sobre qué? Sobre una almohada. Y yo dije, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, era un barquito chiquito, era como un medio yate, ¿verdad? Porque tenía almohada y todo eso. Resulta que la almohada no era más que un saco lleno de arena, o de harina o lo que fuera, que los pescadores, ¿verdad?, usaban en los barcos para mantenerlos equilibrados, ¿verdad?, para un contrapeso en momentos en que iba vacío el botecito. Sobre eso posó el Señor su cabeza. Se desató la tormenta. Tanto Marcos como Lucas dicen que era una tormenta feroz. Y feroz para mí, yo de una vez en mi mente pienso, wow, un león, un oso, el lobo del cuento de Caperucita. O sea, son cosas feroces, ¿verdad? Desde mi niñez es lo que yo entiendo como feroz. Pero era una tormenta tan violenta que los discípulos entendían que iban a fallecer, que iban a morir, que sus vidas terminaban en ese momento. Se les olvidaba por un momento de que Jesús estaba ahí atrás y no estaba preocupado. Él estaba acostado con su cabeza sobre una almohada, durmiendo. Van a donde Él, lo despiertan. ¿Qué hace el Señor? Ni siquiera se desperezó, ni se quitó la cosa de los ojos. Dijo, al viento y a las olas, silencio, cálmense. ¿Y qué pasó en el momento? Ahí el viento dejó de soplar y las olas, el mar, el lago, se calmaron. La palabra de Dios actuó, obró en ese momento la palabra de Cristo. Y así obra la paz de Dios en tu vida y en mi vida. Es instantánea. Estamos en la tormenta, vamos al Señor,
Y el Señor calma la tormenta. Muchas veces en nuestro caso no es sin darle el boche que les dio a los discípulos. ¿Qué le dijo a los discípulos cuando ellos fueron de él? Oye, ¿y por qué ustedes dudaron, hombres de poca fe? ¿Por qué tuvieron miedo? Te dio su boche. El Señor está ahí atrás acostado. El mar está bravo. Es verdad, se está metiendo el agua al barco. ¿Ustedes creen que Él se va a dejar morir? No. Nosotros somos muchas veces así, ¿verdad? Estamos en medio de nuestras tormentas en nuestra vida. Particularmente yo les digo, yo he vivido una época en meses, semanas recientes de continuas tormentas. Por diferentes cosas en mi vida personal, familiar, relacional, laboral. Y muchas veces creo que es así como ellos. Me voy a ahogar junto con el barco y todo el que está montado. Pero se me olvida que ahí tengo yo, a breves pasos, ¿verdad?, acceso a la paz de Dios. Que solamente está esperando que nosotros acudamos, vayamos en pos de ella. Bien, vamos a concluir. Y fíjense, hay algo interesante. Pablo, ¿verdad?, siervo del Señor, se dejó usar. Se dejó usar en medio de las circunstancias peores de su vida para escribir las cartas más efectivas, más bonitas, ¿verdad? Efesios, Gálatas, Filemón, ¿verdad?, que fueron transformadoras para la vida de los que las recibieron, pero también lo son para nosotros hoy. Vimos que a través de estar alegres en el Señor, de regocijarnos en Él y de no preocuparnos, que es lo mismo que dar nuestras preocupaciones a Dios, a Cristo, vamos a recibir la paz de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros hoy, que podamos recibir esa paz de Dios. El Señor ya al final, ¿verdad?, de su tiempo se reúne con los discípulos y le dice, miren, ustedes van a entender, van a comprender, después que yo me vaya, quién yo realmente era. Porque le voy a mandar el Espíritu Santo. Pero en el ínterin, ¿verdad?, ¿qué les voy a dejar? El Señor les dijo, la paz les dejo. Mi paz, ¿verdad?, la paz de Dios les doy. Y esa es mi oración, esa es mi petición para cada uno de nosotros hoy. Le voy a pedir que se pongan de pie, por favor, para concluir en oración. Y que entendamos que el Señor primeramente está a solo unos pasos, ¿verdad?, de manera figurada, de nosotros y nuestros problemas. De que nosotros podemos, como quien dice, ayudarnos a nosotros mismos si procuramos tener gozo siempre en nuestra vida, aún en los momentos más difíciles. Y yo sé que es difícil, ¿verdad? Es complicado. Es más fácil decirlo que hacerlo. Y también de que tenemos la potestad, tenemos la capacidad de las preocupaciones, ¿verdad?, nosotros darlas plenamente a nuestro Señor, quien está esperando que nosotros vayamos a Él para respondernos. Lo interesante de esto es que muchas veces la respuesta puede ser sí. Otras veces la respuesta a nuestras peticiones va a ser sí, pero no ahora. Y a veces la respuesta, como me ha pasado muchas veces a mí, va a ser un definitivo y rotundo no. Lo que sí yo les puedo asegurar es que su paz siempre va a acompañar cada una de esas respuestas. Si es sí, si es espera o si es no, debemos recibir esa respuesta confiados en la paz de Dios. Y le pido que incline sus cabezas, por favor. Y quiero que hagamos una oración sencilla, ¿verdad?, muy corta, pero creo que significativa. Y es para reconocer, ¿verdad?, ahí donde estás, reconocer que todo lo que te agobia en este momento, todo lo que te carga, te pesa, te complica tu vida, es algo que tú puedes traer y que debes traer a los pies de Cristo. Tenemos esa posibilidad, tenemos esa oportunidad. El mismo Señor nos ha dado ese derecho. Entonces, ¿por qué agobiarnos? ¿Por qué sufrir por cosas que realmente sabemos que son pasajeras? Porque ninguno de esos problemas se van a ir con nosotros a la tumba.
tómate 30 segundos y dile a Dios qué cosas te están cargando ahora y entrégaselas, preséntalas a Él, tráelas a sus pies. Yo termino con oración después de eso. El Señor, antes de irse al cielo, antes de partir, le dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Entonces no dejen que su corazón se turbe ni tenga miedo. Y esas palabras son para ti y para mí hoy. No importa nuestra situación, no importa dónde estemos en nuestro caminar con el Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tú, Señor, nos hablas a través de tus siervos como Pablo, a través de estas cartas, Señor, como las escritas a los filipenses, Señor. Gracias por darnos, Señor, el regocijo en ti. Gracias por levantar, Señor, y cargar con nuestras preocupaciones. Y sobre todo, muchas gracias, Señor, por darnos de tu paz. Te pido, Señor, que estas palabras se hagan realidad en la vida de cada uno de mis hermanos presentes, de cada uno de los que nos están viendo y escuchando, Señor. Porque sabemos, Padre, que en el mundo no vamos a encontrar la paz duradera, ni la paz real, solamente en ti, Señor. Gracias te damos, Padre, una vez más en esta mañana, y te pedimos que nos sigas acompañando, Señor. Sabemos que tú eres el único que nos das paz, y sabemos que tú eres nuestra esperanza, Señor, cada día en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Gloria y mi pecado
llamas, cuando su cuerpo resucitó desde el silencio, su gran rugido quebró el poder de la muerte en mí, y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó desde el silencio, su gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza Hola y buenas tardes, creo que ya son. Bienvenidos otra vez a su casa, a ustedes que nos están viendo desde YouTube y también a cada uno de los que están presentes acá. Una personita quiere darle un mensaje muy especial. Bueno, Dios le bendiga. Señores, qué buen tiempo el que acabamos de tener ahora. También qué lindo es adorar al Señor, qué lindo es recibir su palabra. Y ahora también vamos a estar atentos a unos anuncios muy importantes. Lo primero es, señores, que todos los domingos tenemos una cita fija a las 10:30 de la mañana aquí en Escenario 360 en nuestra comunidad de fe y amor, El Círculo. Y si por alguna razón todavía no puedes estar aquí físicamente, recuerda que seguimos también desde YouTube transmitiendo nuestros servicios, así que no hay excusa, conéctate desde donde estés. Otros anuncios muy importantes es que también tenemos durante la semana nuestros encuentros de grupos más reducidos de personas, a los que llamamos los discipulados, donde estudiamos más profundamente la palabra del Señor. Y estamos organizados en diferentes grupos durante la semana. Tenemos, los jóvenes que se reúnen los martes a las 8 de la noche. También tenemos el discipulado mixto que se reúne los miércoles a las 8 de la noche también. El discipulado de novios también tenemos que se reúne los jueves a las 8 de la noche. Y el de matrimonios, que ahora se unificó en uno solo, también los jueves a las 8 de la noche. Si tú estás en cualquiera de estas etapas de la vida y no perteneces a un discipulado, contáctate con cualquiera de las personas que ves en el escenario o que ves con los gafetes de servicio, o escríbenos a info@elcirculo.com.do y únete. Con mucho gusto te mandamos el enlace de Zoom para que te puedas conectar. Ok, disculpen, esto es en vivo. También, señores, tenemos el Círculo Juvenil. Los sábados, señores, a las 6:30 de la tarde, creo que ya se están reuniendo presencial con todas las medidas del lugar, así que si eres un joven,
no sé qué rango de edad sería, yo me siento joven, yo puedo ir también, pero si eres un joven, por favor, y quieres unirte, obtén más información también en nuestro correo electrónico, o si conoces a otros jóvenes también, pues vamos a regar la voz. Por último y no menos importantes, nuestras redes sociales. Señores, eso es un canal de bendición para muchísimas personas, así que vamos a compartir el mensaje que con mucho cariño se trabaja cada día para nuestras redes en Instagram, en Twitter, en Facebook y YouTube también. Este mensaje se carga al final del día y está disponible también para compartir con otras personas. Nada, señores, casi terminando, recuerden que seguimos con la Biblia completa, estamos en Spotify, en el Círculo Podcast, son lecturas, nadie los está esperando, sin presión, póngase en eso, no es una carrera, no es una competencia, es el deseo de conocer la palabra de Dios el que nos mueve para también ponernos al día con la Biblia completa. Así que nada, seguimos recolectando nuestros diezmos y ofrendas a través de transferencias bancarias para mantener las medidas de seguridad. En pantalla podrán ver nuestro número de cuenta. Si se siente movido a ofrendar, pues bienvenido sea. Y a los miembros de nuestra comunidad, recuerden que tenemos un llamado a diezmar para seguir construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Así que, ¿cómo vas a decir? Dios le bendiga. Muy bien, vamos a ponernos de pie para orar y para cerrar este tiempo. Señor, muchísimas gracias, gracias, porque tú nos provees de este espacio para poder adorarte, para alabarte, Señor, todos juntos, Señor, y también porque tú provees los medios para que desde sus casas nuestros hermanos también puedan hacerlo junto con nosotros en espíritu, Señor. Llévanos con bien hacia donde sea que vayamos ahora, Señor, y Padre Santo, que esta palabra que tú nos regalaste en el día de hoy continúe transformando nuestro corazón, nuestra vida y que nosotros podamos transformar también la vida de otras personas a nuestro alrededor. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén.